Cordial saludo, compañeros y compañeras. A continuación les presentamos nuestra infografía Desigualdades y brechas educativas en Colombia, presentada por Xavier Smith Salazar Córdoba y Jair Pérez Córdoba, con nuestra facilitadora, la doctora María Elena Moreno Hernández. Desigualdad educativa en Colombia, de la brecha social a la transformación docente. El sistema educativo colombiano, a pesar de los avances significativos en cobertura en las últimas décadas, enfrenta retos profundos de inequidad y calidad que limitan su capacidad para actuar como un motor de movilidad social. Las desigualdades no son solo cuantitativas, sino predominantemente cualitativas u horizontales, manifestándose en trayectorias educativas segmentadas que dependen del origen social del estudiante. A continuación, presentamos un análisis crítico de la producción de estas brechas y la responsabilidad de nosotros como docentes investigadores en su reproducción, integrando las dimensiones académicas, sociales, emocionales y laborales. Pero ¿cuál es la raíz de estas desigualdades? Sabemos que las brechas en Colombia se originan desde la primera infancia y se consolidan a lo largo de la vida escolar, influenciadas por los siguientes factores: el origen social, la posición social y el nivel educativo de los padres es determinante o es el determinante más fuerte en el desempeño académico, especialmente en la educación media. Las familias con mayor capital cultural y recursos económicos eligen instituciones de alta calidad, generando ambientes propicios que las clases populares no pueden costear. Otro factor de desigualdad es la segmentación institucional. Existe una marcada diferencia entre la escuela pública y la escuela privada, como también se nota esa diferencia entre las zonas urbanas y zonas rurales. Los estudiantes de estratos bajos suelen asistir a instituciones educativas con infraestructura deficiente, falta de materiales pedagógicos y docentes con menor formación, lo que perpetúa la segregación. Otro factor de desigualdad es la geografía. Los departamentos rurales y ubicados en las periferias presentan tasas de cobertura y supervivencia escolar significativamente menores que los centros urbanos como Bogotá o Antioquia. En zonas de conflicto, las oportunidades educativas, como vemos, son bastante limitadas o nulas, exponiendo a los jóvenes al reclutamiento forzado y a la exclusión. La presente gráfica ratifica ese abismo persistente entre lo rural y lo urbano, mostrándonos una cobertura en educación media en las zonas urbanas del 46%, mientras en las zonas rurales solo de un 26%. En cuanto a la tasa de supervivencia escolar, observamos que el 82% es presente en las zonas urbanas y solo el 46% de los estudiantes de las zonas rurales logran terminar la educación media, mostrando una vez más
el abismo persistente entre el ámbito urbano y rural. Ahora miraremos cómo estas desigualdades se dan en el campo académico, social, laboral y emocional. Empezando por lo académico, notamos que la calidad del aprendizaje es sumamente desigual, porque vemos que casi la mitad de los estudiantes colombianos no alcanza los estándares mínimos en competencias básicas como el lenguaje y matemáticas. Según lo dicen las pruebas nacionales, los resultados de pruebas nacionales y los resultados de pruebas internacionales como PISA, ¿cierto? Y es allí donde esta falta de preparación escolar es una de las causas principales de la deserción en la educación superior, ya que los jóvenes no cuentan con las bases de autonomía y razonamiento complejo para el nivel universitario. Y entonces un estudiante que sienta miedo, que sienta temor, que se sienta que no sabe nada, que él no va a poder con una universidad, que va a hacer perder el dinero a sus padres o que quizás va a perder una beca, una ayuda que le van a dar. Entonces este estudiante por temor y por la ausencia de muchos conocimientos básicos en su formación, entonces claro, va a decidir abandonar la educación superior, o sea, la universidad. No se va a sentir seguro, ¿cierto? Entonces, ahora, por otro lado, si nosotros también hablamos de lo social, vemos que el sistema educativo actual tiende a cumplir una función de reproducción y legitimación de las desigualdades sociales. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque a menudo en la escuela nosotros vemos que se valida la cultura de las élites, ocultando las desigualdades culturales tras el discurso de la capacidad individual, ¿cierto? Lo que lleva a los sectores populares a internalizar su exclusión como un fracaso personal, ¿cierto? Eso lo podemos notar. Si observamos las gráficas también, podemos hablar de lo laboral también de una vez. En lo laboral nosotros vemos que tener un título universitario protege contra el desempleo, pues en cierta medida sí, y ofrece retornos económicos superiores al promedio de la OCDE. Estos beneficios están concentrados en quienes logran acceder a instituciones de calidad, ¿cierto? Muchos graduados de programas técnicos o universitarios no acreditados se enfrentan a un mercado informal o a una subvaloración de sus competencias, mientras que los empleadores reportan dificultades para encontrar trabajadores con sólidas habilidades cognitivas y socioafectivas. Esto lo hemos reflejado aquí en esta gráfica donde nosotros observamos que el retorno económico del título universitario es de un 256% en el campo superior, o sea, títulos universitarios, mientras que en los bachilleres es muy mínimo, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos al otro lado, vemos la protección contra el desempleo, vemos que adultos solo con educación media, ¿cierto? Están empleados en un 80%, mientras que los adultos con formación superior solo están empleados el 64%. Esto debido a que, claro está, la mano de obra de una persona con educación media es más barata que la de un profesional que está altamente capacitado. Pues entonces muchas empresas y muchos sectores públicos optan por contratar a estos empleados que solo tienen una media con el fin de reducir costos en las nóminas, ¿cierto? Y ahorrar pues dineros. Entonces, ahora también tenemos que hablar sobre los factores socioemocionales, ¿cierto?
Y vemos que los factores socioemocionales como la autoestima académica y la motivación escolar son predictores críticos de la deserción, especialmente en jóvenes vulnerables. La violencia escolar, el maltrato por parte de docentes o compañeros y la falta de un sentido de pertenencia en la institución educativa afectan profundamente la salud mental y el bienestar de los alumnos, incrementando el riesgo de abandono. Pues eso es muy lógico. Si yo me enfrento a factores como estos en una institución, pues lógicamente yo voy a desertar de ella. Entonces es allí donde tenemos que pensar en esto, en este factor emocional, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el rol que tienen los docentes investigadores para mitigar estas brechas y estas desigualdades que se dan en el sistema educativo, más que todo en el colombiano. Nosotros que estamos investigando qué es lo que pretendemos lograr haciendo todas estas investigaciones, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de este rol del investigador y las responsabilidades que tenemos como investigadores, ¿cierto? Entonces, frente a este panorama, el docente no puede ser un simple transmisor acrítico de información. Este debe evolucionar hacia la figura del intelectual orgánico. Su responsabilidad incluye, ¿cierto? Esta incluye ser, hacer investigaciones como eje de transformación, una acción con una acción contrahegemónica, mediación de una cultura de paz, coherencia entre discurso y práctica, una evaluación formativa, ¿cierto? Que no sea punitiva, sino formativa, ¿cierto? Entonces, este docente investigador debe de tener todas estas cualidades con el fin de transmitir en la educación, ¿sí? Un pensamiento más crítico, un pensamiento de transformación, de creación. Entonces, desde este punto de vista, nosotros los investigadores tenemos una responsabilidad con el sistema educativo muy importante, muy significativa. Es decir, que si nosotros los investigadores queremos reducir las brechas educativas colombianas, entonces debemos asumir un papel más activo en la reversión de la reproducción de desigualdades. Esto transformando el aula en un espacio de formación ciudadana, crítica y propositiva que brinde oportunidades reales a quienes el sistema ha excluido históricamente. Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver todas las responsabilidades que nosotros tenemos como docentes e investigadores. Y esto es muy importante, incursionar en la investigación para la paz y la equidad. Es algo muy importante, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros aprendemos a mediar conflictos de una manera crítica, ¿sí? Transformamos el contexto social y promovemos valores de tolerancia y responsabilidad ciudadana. Y todas estas cosas inmersas ayudan a romper esas cadenas de inequidad que existen hoy por hoy en Colombia y en gran parte del mundo. Muchas gracias por escucharnos, por atendernos. Mi Dios les bendiga.